Ok, en esta ocasión tengo esta camioneta con un problema en la puerta un poco extraño, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que se reporta es que la camioneta hace ruidos raros cuando se cierra y cuando se abre. La puerta trabaja relativamente normal, pero sí tiene algunos ruidos y ya no se comporta igual que la otra puerta. Es la puerta del lado del conductor. Como se puede ver, hay un crujido o un sonido allí. No sé si se alcanza a notar y a escuchar, pero el ruido viene de allí. Entonces, ese es el primer detalle que tiene. El otro problema es que prácticamente todas las puertas de los vehículos cierran a 2 o a 3 tiempos. Tienen como un punto donde se detienen, otro punto donde se detiene y finalmente el punto donde se cierra. Tienen cierta resistencia que en el caso de esta camioneta ya lo perdió. Si estuviéramos, por ejemplo, en una subida, esta puerta cierra totalmente de golpe. Y la otra puerta, por ejemplo, al lado del pasajero, esa sí cierra correctamente en 2 tiempos. Eso es lo que se reporta con esta camioneta. Ojalá y se pueda ver en cámara, pero aquí es donde vemos el problema. Como se puede ver, ahí tenemos el problema. Esta parte está suelta y ahí es donde hace el ruido. Y en la otra puerta podemos ver cómo esta parte está fija aquí. Y como se puede ver, aquí se ve que estas dos bases están quebradas. Por lo tanto, ya esta parte se va hasta adentro. En general, la operación de la puerta no se ve tan afectada, salvo los detalles ya mencionados, porque de todas maneras está asegurada de aquí y de aquí. No es como que la puerta esté suelta, pero sí se puede notar que la puerta hace ruido y ya esa función que hace una puerta completamente en buen funcionamiento ya no la puede hacer debido a este problema. Entonces, en este caso en particular, lo que voy a hacer es improvisar algo para que no haga ruido y tratar de recuperar la función de la puerta. Vamos a ver si se puede. Ya que aquí la reparación más conveniente es soldar ahí, quitar la puerta, desmontar la puerta por completo y ver a ver si se puede soldar o reparar. Y si no es así, pues definitivamente poner una puerta nueva. Aquí en este caso en particular, pues no se va a hacer nada de eso. Aquí la petición o lo que se busca es improvisar algo para tratar de que no haga ruido y si se puede tratar de recuperar la función normal de la puerta, cosa que vamos a intentar. Entonces, en este caso, pues básicamente voy a tener que improvisar, vamos a ver qué se puede hacer. Y bien, después de buscar opciones, ya encontré aquí una opción. En mi caja donde tengo tornillos y todo ese tipo de cosas, a mí en lo personal me gusta guardar este tipo de accesorios entre bisagras, bases, rondanas, todo ese tipo de cosas las voy guardando. Y dentro de estos accesorios encontré estas bases metálicas. Y lo que estoy pensando hacer aquí es quitar de uno por uno las tuercas estas que están aquí y poner la base esta. Y mi idea es atornillarla aquí para que haga palanca con la parte interna de la puerta y de esa manera esta parte quede fija. Y bien, aquí ya estoy preparando la placa que le voy a poner aquí. Ya le abrí un poco más de aquí ya que estaba muy angosto para el tornillo. Pero la idea es ponerlo así. Creo que aquí lo voy a recortar y con un esmeril lo voy a rebajar para que no quede puntiagudo, no quede peligroso aquí. Para recortarlo estoy utilizando estas pinzas y para lijarlo pues con un esmeril pequeño que tengo ahí, que me sirve para estos trabajos. Y bien, ahí lo voy a dejar temporalmente. Ahorita quiero poner el otro para que estén los dos y alinearlos. Y bien, como se puede ver, así es como va quedando. La puerta sí está recuperando
su función de cerrar en 2 o 3 tiempos. Pero, como se puede ver, hay un detalle aquí. Esta parte sí queda bien sujeta, pero esta queda como suelta. Tiene un juego ahí. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer un agujerito aquí para meterle un tornillo y esta parte quede fija y quede lo mejor posible. Y bien, como se puede ver, ahí quedó. Inicialmente puse un tornillo aquí, el cual solamente me sirvió para hacer otro hoyo aquí más arriba. Tuve que poner el tornillo a mano, ya que fue la mejor manera. Y aquí pues lo que traté es de que no quedara este tornillo por encima de donde están estos. Ya quedó un poquito abajo. Visualmente no se ve muy bien, pero lo que voy a hacer es que voy a pintar aquí, voy a pintar esto de blanco para que no se vea tan feo. Voy a dar una repintadita aquí de blanco. Pero fuera de eso, pues parece que la puerta ya recuperó sus funciones y ya pues, no hace tanto ruido. Obviamente no va a funcionar como nueva, no está nueva, no está igual que la otra. Aquí ya pasaron cosas, pero sí se recuperó por lo menos las funciones de la puerta. Y bien, como se puede ver, ahí quedó ya la reparación. Ya le di una pintadita con un poco de pintura automotriz y un pincel. Ya visualmente por lo menos no quedó tan feo. En este caso pues es una reparación improvisada y en este caso pudimos restablecer la función normal de la puerta. Pero más allá de eso terminó siendo una reparación funcional, que es lo que estábamos buscando. Una reparación barata y funcional. También en cuanto al ruido mejoró bastante, ya no hace ese ruido que hacía antes y pues se puede decir que aquí la reparación ya está terminada. De tal manera que aquí ya quedó todo listo. Hasta aquí voy a dejar el video y los invito a que le den like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y los invito a que sigan aquí en el canal, ya que voy a estar subiendo mucho material. Hay muchísimo material que voy a estar subiendo constantemente. Los invito a que estén al pendiente y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.